Hola a todos, en esta oportunidad desarrollaremos el segundo simulacro que hemos organizado para las unidades de flagrancia. Comenzamos. Pregunta número 1. En los procesos de habeas corpus, ¿qué juez es competente? Bueno, para responder esta pregunta, pues tenemos que ir al nuevo Código Procesal Constitucional. Ahí les muestro. Y aquí lo tenemos, el título 2, Procesos de habeas corpus, capítulo 1, Disposiciones Generales, artículo 29, Competencia. La demanda de habeas corpus se interpone ante el juez constitucional donde se produjo la amenaza o afectación del derecho o donde se encuentre físicamente el agraviado si se trata de procesos de detención arbitrarias o de desapariciones forzadas. ¿Correcto? Entonces, de acuerdo a esta normativa, el juez competente es el juez constitucional. Regresamos a la pregunta. Alternativa correcta, pues en la pregunta número 1 es la C, juez constitucional. Recuerden, en aquellos lugares que no exista un juez constitucional, el que va a conocer va a ser el juez penal. Pero, en principio, la competencia para los procesos de habeas corpus es para el juez constitucional. Pasamos a la pregunta número 2. El artículo 118 de la Constitución Política del Perú establece taxativamente las atribuciones del presidente de la República. Señale cuál de las siguientes alternativas no contiene una de dichas atribuciones. Para responder esta pregunta, lógicamente, tenemos que remitirnos a la Constitución Política del Perú. Aquí lo tenemos, artículo 118. Corresponde al presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales, representar al Estado dentro y fuera de la República, dirigir la política general del gobierno, velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República, convocar a elecciones para presidente de la República y para representantes a Congreso, así como para alcaldes y regidores y demás funcionarios que señala la ley. Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria y firmar en ese caso el decreto de convocatoria. Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente en forma personal y por escrito al instalarse la primera legislatura ordinaria anual. Los mensajes anuales contienen la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso. Los mensajes del presidente de la República, salvo el primero de ellos, son aprobados por el Consejo de Ministros. Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas y, dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones. Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales, cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, dirigir la política exterior y las resoluciones internacionales y celebrar y ratificar tratados, nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios con aprobación del Congreso de Ministros con cargo de dar cuenta al Congreso, recibir a los agentes diplomáticos extranjeros y autorizar a los cónsules el ejercicio de sus funciones, presidir el sistema de defensa nacional y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado. Declarar la guerra y firmar la paz con autorización del Congreso. Administrar la hacienda pública, negociar los empréstitos, dictar medidas extraordinarias mediante decreto de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con rango de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia. Regular las tarifas arancelarias, conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria. Conferir condecoraciones en nombre de la nación con acuerdo del Consejo de Ministros. Autorizar a los peruanos para servir en un ejército extranjero y finalmente ejercer las demás funciones de gobierno y administración que la Constitución y las leyes le encomiendan. Una vez leído este artículo, pues nos basta para responder la pregunta número 2. Regresamos a la pregunta número 2.
De acuerdo a lo que hemos leído, pues no le corresponde o no es una atribución al presidente de la República la alternativa D, ¿correcto? Porque esto de aprobar el presupuesto y la cuenta general pues le corresponde o es una atribución del Congreso de la República. Pasamos a la pregunta número 3. Son reconocidos como organismos constitucionalmente autónomos. Bueno, esto todo el mundo lo sabemos, la alternativa correcta es la C. Luego pasamos a explicar por qué las demás no son correctas. Por ejemplo, la alternativa A dice Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Pues la SUNAT no es un organismo constitucionalmente autónomo, por eso la alternativa A descartado. La alternativa B, Superintendencia Nacional de Registros Públicos, pues la SUNAR tampoco es un organismo constitucionalmente autónomo, por eso la alternativa B descartado. Alternativa D, Superintendencia Nacional de Bienes, pues la Superintendencia Nacional de Bienes del Estado tampoco es un organismo constitucionalmente autónomo, y por eso la alternativa correcta es la C, Superintendencia de Banca y Seguros, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Con esto pasamos a la pregunta número 4. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se considera niño. En esta pregunta la alternativa correcta es la alternativa D, a toda persona menor de 18 años. Pasamos a la pregunta número 5. ¿Cuántas Cortes Superiores de Justicia conforman el Poder Judicial? Aquí la alternativa correcta es 35. Hasta actualidad hay 35 Cortes Superiores. Esto ha sido todo conmigo por hoy. Comenta si deseas más preguntas para las unidades de flagrancia. Ya nos vemos. Chao, chao.